veces bajó Hitler aquí. Este debe ser uno de los lugares más visitados. Porque él venía acá de soltero y tenía que venir en tren. Lo que pasa es que la estación era mucho más pequeña. Después se hizo hacer este monstruo. Hitler de hecho llegó a Berchtesgaden por casualidad. En su primera visita a comienzos de 1923, Hitler inmediatamente se sintió fascinado por este paisaje. En 1928, tuvo la posibilidad de rentar la casa vacacional Magenfeld. Luego de haberla rentado, comenzó a hacer los trámites para comprarla, pero estos trámites se extendieron hasta el verano de 1933, cuando finalmente pudo adquirirla. A eso me refiero cuando digo que la compra de la casa fue por mera casualidad. Para cuando Hitler fue nombrado vicecanciller y posteriormente asumió el poder del Reich, desde la casa de Magenfeld comenzó la gran transformación de la región de Obersalzberg a lo que se conoció como la zona militar del Führer. Él nació acá nomás. ¿En dónde? En Linz, en Austria. No está lejos de donde nació. Estamos a 50 kilómetros, 60. La ciudad de Linz. Y por lo que fuere, digamos, por relaciones personales que tenía y todo, se consiguió un contacto para vivir un tiempo en Múnich y otro tiempo que donde a él le gustaba vivir acá en la montaña, pintando y todo eso. En Berchtesgaden no solo estaba la casa de Adolf Hitler, siendo la cuna del poder político nazi, también albergaba al comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring. Pero debajo de las colinas de Berchtesgaden se escondía una ciudad subterránea compuesta por 6 kilómetros, 700 metros de túneles. De esa forma, Berchtesgaden se convertía en un lugar inexpugnable, ideal para mantener a salvo a Adolf Hitler en los últimos días del Tercer Reich. Desde la llegada de Hitler al poder, en 1933, Berchtesgaden se constituyó en el centro de la telaraña del poder nazi. Allí el Führer dio las órdenes que terminaron con la vida de millones de seres humanos. Bajo las montañas y las residencias oficiales de Berchtesgaden existía una verdadera ciudad oculta. En esta posada se encontraban las oficinas. En principio estaba la administración de Obersalzberg y luego sirvió de hogar a Martin Bormann y para la dirección del partido. Este era el campo de trabajo de la región. Es interesante cómo en 1945 todo fue destruido por bombas de la SS, dejando solo las ruinas de toda la zona para que no pudieran recordarlo. Así es. Cuando los aliados supieron que Berchtesgaden se convirtió en el lugar de esparcimiento del dictador, donde se retiraba cuando no estaba haciendo propaganda, se convirtió en el primer objetivo militar. Pero lo que aún no sabían era que las casas que veían eran solo un camuflaje para lo verdaderamente importante que se encontraba custodiado bajo tierra, dentro de la montaña. De hecho, de acuerdo a la norma jurídica y a las leyes de los nazis, debían construirse búnkeres en Obersalzberg a mediados de los años 30, sencillamente porque todos los edificios importantes debían tenerlos. Sin embargo, Hitler impidió hacerlo aquí porque no quería que se le hicieran modificaciones a la casa. Desde el comienzo de la guerra, debido a los ataques aéreos, la familia Martin Bormann y la familia de Albert Speer fueron movilizadas por razones de seguridad a Obersalzberg.
Al ser de conocimiento de los aliados que la cúpula del poder estaba en Berchtesgaden, Bormann intentó convencer a Adolf Hitler de que construyeran un búnker en Obersalzberg. En 1943, después del primer ataque a la ciudad de Múnich, Hitler accedió a la construcción del búnker porque pensaba que Obersalzberg también podía ser bombardeado. A principios de agosto de 1943 comenzó la construcción de los búnkeres por diversas razones. Primero, Obersalzberg fue calificada como un lugar esencial para la guerra. Lo que quiere decir, por un lado, que todos los trabajadores de Obersalzberg que se ocupaban de la construcción de los búnkeres no debían participar activamente en la guerra, sino seguir trabajando en Obersalzberg. Por otro lado, la guerra provocó una grave escasez de suministros, incluyendo materia prima para la construcción. Esto representó un gran problema porque se trataba de un proyecto de construcción importante para la guerra. Sin embargo, se las arreglaron para que Obersalzberg recibiera todo tipo de materiales de construcción. Alrededor de 6.000 hombres trabajaron en la construcción de este complejo de búnkeres para poder terminarlo en poco tiempo. Con la construcción del búnker de Obersalzberg, Berchtesgaden, residencia de Hitler y la cúpula política nazi, se convirtió en el lugar más seguro y mejor custodiado de Alemania. En cada complejo de edificios de Obersalzberg se encuentra una entrada al búnker subterráneo. El búnker poseía un diámetro aproximado de 22.000 metros cuadrados y 6 kilómetros de largo. El búnker de Obersalzberg poseía una doble función: un búnker de protección contra ataques aéreos y a la vez, si los edificios de la superficie eran destruidos, los habitantes de la ciudad aún podían vivir de forma relativamente confortable por varias semanas o meses. Aquí están los depósitos de combustible instalados dentro de los búnkeres de Obersalzberg. Fueron ubicados en un sitio que estimaron seguro. Estos depósitos alimentaban unos generadores independientes del sistema eléctrico que era superficial. Los nazis temían ser atacados aquí abajo con gases tóxicos y por eso instalaron un sistema contra este tipo de ataques. En este recinto, que está recubierto con un muro, había dispositivos de descontaminación, es decir, las personas podrían aquí dentro cambiarse de ropa y tomar una ducha purificadora, ponerse ropa limpia, y luego de eso, entonces, podrían adentrarse en el búnker. El búnker privado de Hitler se encontraba a una profundidad mayor, como de un piso. Estaba ubicado justo debajo de la casa vacacional. Lo que vemos ahora es la caja de conexión que tiene entre 25 y 30 metros de profundidad. A pesar de ser el lugar mejor custodiado de Alemania, aún así, la vida de Hitler corría peligro en Berchtesgaden. ¿Es cierto que alguien quiso matar a Hitler aquí, en un atentado? Correcto. Hubo varios. De hecho, había enormes problemas de seguridad en los años 30. Hubo muchas personas que hicieron intentos para asesinarlo. Muchos de sus propios colaboradores querían verlo muerto. El atentado más importante fue la operación Foxleaf, planificada por el Servicio Secreto británico. Desde las profundidades de los refugios de Berchtesgaden, Adolf Hitler y Eva Braun habrían escapado hacia su destino final, una estancia en las lejanas tierras de la Patagonia Argentina. Allí, según la mayoría de los testigos, vivieron refugiados hasta sus últimos días. La falta de pruebas sobre la muerte de Hitler en Berlín abrió nuevas teorías sobre los últimos días del Führer.
La investigación que ha desarrollado Carlos de Napoli plantea que Hitler pasó el final de la guerra en Berchtesgaden. La ubicación estratégica, los complejos y desconocidos sistemas de seguridad y la predilección de Hitler por este lugar responden a algunos de los interrogantes sobre el destino del mayor criminal de la historia. Nos va a costar averiguar dónde estaba la casa, ¿eh? Señor, ¿la casa de Hitler está aquí o por aquí? Está por ahí, los límites se ven desde aquí. Sí, sí. Si se van por este camino, yo pienso que está por aquí, a la derecha. Por aquí. Seguro que está aquí a la derecha. Ah, bien. Il Berghof, che quando lo remodeló, construyó mirando al norte, haciendo una casa que no miraba al sol, haciendo una casa terriblemente fría. En el salón principal hizo un vidrio que posiblemente es el más grande ventanal que se conoce en la arquitectura del siglo pasado, que era un radiador de hielo. Vino Hitler que estaba benísimo. Esta era la casa de Hitler. Hasta los últimos días, esta fue su lugar normal de habitar, fue su habitación, su casa, su hogar. Vivía con su amante, la que no mostraba normalmente siempre en las reuniones, sino simplemente en alguna ocasión que otra que no era visitada por alguien importante. Cuando la casa era visitada por alguien importante, Eva Braun tenía prohibida la entrada. Y en esta zona de aquí estaba lo que es la explanada que daba hacia las montañas, donde él se paraba a meditar o estaba con sus amigos. Hitler amaba el frío y amaba que no hubiera rayos de sol. El único problema que hubo, que resulta casi evidente hasta sus últimos días conocidos, es las enfermedades tiroideas. Hoy se sabe que crean este problema y necesitan de esta solución. Sentía un terrible calor, tenían necesidad fisiológica de comer dulces. Y era lo que Hitler hacía. La predilección de Hitler por el clima frío que ayudaba a su enfermedad es una de las hipótesis que permiten pensar que Hitler pudo haber escapado a la Patagonia Argentina, uno de los climas más parecidos al de Berchtesgaden. Tras la desaparición de Hitler, se abrió el debate sobre el destino de Obersalzberg. Durante la guerra, Obersalzberg fue dividida en varios sectores. Ya para el final de la guerra, toda la zona había sido abierta. La gente tuvo acceso a los búnkeres y, cuando penetraban, se llevaban todo lo que veían. Siempre existió esa posibilidad. En poco tiempo, una semana después del fin de la guerra, Obersalzberg volvía a ser como en 1933, pero ahora todo estaba en ruinas. Durante ese año, miles de personas regresaron a Obersalzberg, pero el lugar estaba casi inhabitable y ellos comenzaron a pensar cómo sería todo si se derribaban estos edificios en lugar de reconstruirlos, y esa resultó ser la solución. Se comenzó con la demolición de las casas, en especial la de Hitler y también la de Goering, Bormann y las de la SS. Todas fueron echadas abajo y así comenzó a solucionarse el problema. Aquí se ven restos todavía, restos de las paredes. Acá hemos encontrado algo. Habíamos dicho que cuando esto se realizó la voladura era por la cantidad de peregrinos que admiraban a Hitler y venían a este lugar. Pero hemos encontrado que parece que todavía hay gente que lo extraña porque aquí hay una vela que aquí en Alemania se utilizan como recordatorio, ¿no?